Los buenos días a toda la República Dominicana, los buenos días a todo el país, siendo las 7 de la mañana. Como de costumbre, el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, les saluda a todos los dominicanos, a los de aquí, a los de allá, a los que nos escuchan a través de las frecuencias compartidas de la Z101 en los 48,000 kilómetros cuadrados de la geografía nacional, a los que nos escuchan tanto dentro como fuera del país a través de las facilidades del mundo digital, el portal z101digital.com, la aplicación Z Digital, ZTV, nuestro canal digital también en YouTube y por supuesto los demás enlaces de redes sociales y facilidades de estas tecnologías que nos aproximan a través de todos estos aparatos que nos ayudan en la vida moderna a mantenernos enterados, activos y por supuesto a ir de la mano con las informaciones que afectan el proyecto de vida de tantos buenos ciudadanos. Para eso, esta estación Z101 nos hace disponer de esta plataforma inigualable en su llegada, en su calado, en su credibilidad en la República Dominicana, la cual es una creación y producción del presidente de esta empresa. Bienvenido Rodríguez Durán, bienvenido Rodríguez León y doña Isabel para la Z101. Este equipo de profesionales de la comunicación y áreas afines que cada mañana se da cita para por 4 horas y un poco más hacer esta labor. Nayib Chichaede, Susana Gotró, Felipe Romero, Julieta Tejada, Manuel Conde, Aníbal Díaz, Khalil Michel, Rosendo Tavares y un servidor, José Luis Mendoza. Estaremos como de costumbre haciendo lo mejor de nosotros, vertiendo juicios de valor, haciendo opinión, haciendo debate, haciendo uso de las libertades democráticas que tanto le han costado al pueblo dominicano. En los controles, Cundo Camarena, Josefina Ortiz y Karina La Antigua en la coordinación y producción y el compañero Carlos Gutiérrez en los audiovisuales. Desde ahora y hasta el final, las gracias a Dios que nos da este enorme privilegio de estar con ustedes. Antes de entrar, como siempre, en el tema de la política seglar, quisiéramos que esa imagen del día de ayer, de esa hermosa, preciosa niña en la acera de una de las grandes avenidas del Gran Santo Domingo, especialmente la avenida Luperón y frente a la garita del edificio que acoge 2 ministerios, el de turismo y el de medio ambiente, esencialmente del lado que salen los empleados de medio ambiente. Ojalá que exista para ella la respuesta institucional de su cuidado, de su análisis médico, pero también del análisis de cuál será el mejor destino que podrá tener ahora en la respuesta humana. He visto a mucha gente, no sé cuántos de ellos darán los pasos, interesada incluso, ¿por qué no?, en conocer y en ponerse al alcance de las instituciones para analizar su caso. Esto pudiera llevar a revisar cuáles son las condiciones que se dan en nuestro país, no solo en casos como este, en otros que son incluso tan o más trágicos, cuáles son las facilidades o cuáles son las dificultades burocráticas y de otros tipos que se presentan en el campo de la adopción, que es también parte del brazo humano a través de recursos burocráticos y de políticas públicas para asistir a aquellos que son los más enajenados de toda fortuna, señores. Yo no voy a juzgar, no tengo ni la moral lo suficientemente alta, ni vivo en el trono de un Sanedrín que juzga a los demás seres humanos como para ponerme ahora a analizar qué pasaba por la mente, el corazón de quien la colocó allí. Pero sí pudiéramos hacer un ejercicio de humanidad y empatía y tal vez pensar que entendió que era la mejor salida a su desgracia, tal vez sin afectar a la pequeña, porque la colocó en un lugar donde sabía que alguien iba a ir a atenderla. Yo quiero iniciar, después de esta introducción, primero que nada pidiéndole hoy con la venia de nuestro internacionalista Rosendo Tavares, porque el tema que vamos a analizar, si bien es internacional, cada país y cada democracia debe analizarlo. Es importante ver lo que ocurre en naciones hermanas, en naciones de similares estadios de desarrollo, en naciones que han tenido en algunos aspectos avances que nosotros bien pudiéramos aplaudir, pero que han tenido también estancamientos y retrocesos en los cuales bien pudiéramos medirnos, reflejarnos, estudiarlos, así como también la concatenación de estos hechos con sus razones primero y con sus consecuencias después, en términos políticos, en términos electorales, pero sobre todo en términos culturales. Hay uno de esos tantos libros que a nosotros nos influenciaron en la niñez y en la adolescencia, cuando el boom de la literatura latinoamericana fue mucho antes de yo nacer, pero igual, como muchos jóvenes de los 80, nos tocó igual leer los mismos libros. Y uno de esos libros interesantes que explica mucho el espíritu de la América Latina de ese entonces es Conversación en la Catedral. Es un texto
que yo recomiendo encarecidamente a quienes gustan de conocer esos episodios. Y Conversación en la Catedral tiene un protagonista que se llama Santiago Zavala con B corta, que inicia esa novela sentado en una de las principales avenidas de Lima y viendo la Lima próspera, desarrollada, con tiendas, con vehículos último modelo. Más o menos la novela está recreada a finales de los 60. Y a esa imagen, que aparentemente es moderna, dinámica, inicia con una pregunta: ¿cuándo se nos jodió el Perú? Esa pregunta, que ha sido después de ahí muy parodiada, repetida, a cada rato es colocada en alguno de los editoriales de los grandes diarios de esa nación, y que incluso ha traspasado las fronteras peruanas. Hay quienes ya la han extrapolado a otras realidades. Pero de alguna manera, Vargas Llosa, el autor de Conversación en la Catedral, y otros analistas han visto en esa frase una especie de resumen de cierto espíritu de frustración de los nacionales de ese país ante los procesos históricos. Curiosamente, en ese año y en esos años vendrían golpes de Estado, como el golpe de Estado del gobierno de Belaúnde Terry, vendría el inicio de los gobiernos militares de la década de los 60 y los 70, donde un militar intentó hacer su propio programa revolucionario al poder, el cual tuvo que abandonarse por los mismos militares en el año 75 y iniciar otro proceso que terminaría en la Constitución del 79. Vendría otra vez la democracia con el propio Belaúnde Terry siendo el primero electo de ahí en adelante. Terminó su gobierno, y ¿quién lo eligen tras las frustraciones de ese gobierno, el primero de la Renovación Democrática? Un jovencito de 34 años, alto, formado en Francia, uno de los mejores oradores que dio América Latina posiblemente, pero con un gobierno lleno también de frustraciones, sobre todo en el orden económico: Alan García. Terminado el gobierno de Alan García, ¿y quién le sustituía en el poder? Un alcalde de la ciudad capital peruana que había hecho carrera como outsider de la política y cuyo discurso precisamente contra los políticos tradicionales caló en esa sociedad. Fujimori, un hijo de migrantes japoneses, nunca se aclaró cuál era su lugar exacto de nacimiento, pero el samurái, como le llamó en aquel debate histórico Vargas Llosa, su candidato opositor, terminó ganando las elecciones y generando el último proceso de larga estadía, de largo proyecto político de esa nación. Vendría la crisis de final de su periodo, en la cual, por cierto, estuvo involucrado en un viaje a la República Dominicana, para los que no lo recuerdan. Vino a nada aquí, y de aquí se marcharía a Asia en una gira desde la cual renunciaría por fax a esa nación. Esa renuncia por fax fue el inicio de un proceso, señores, de cómo se fue poco a poco depauperando, cómo fue perdiendo caracteres y fuerza institucional, legitimidad institucional, la presidencia de esa nación. Ya en el 93, Fujimori había sembrado las bases de la inestabilidad política cuando disolvió el Congreso en una especie de autogolpe que le dejaba sin ningún tipo de contrapeso y límite en el ejercicio del poder. Vendrían entonces los gobiernos de Toledo, el segundo gobierno de Alan García y el gobierno de Ollanta Humala. 3 gobiernos que cada uno pudieron completar sus distintas gestiones, que cada uno de ellos pudo de alguna manera ejercer un programa que con sus tropiezos y con sus aciertos le permitió a Perú crecer en materia económica, pero es la tercera nación más grande de América del Sur, después de obviamente Brasil, el gigante brasileño de 8,5 millones de kilómetros, después de Argentina con sus 2,7 millones de kilómetros, pero es un país de 1.300.000 kilómetros con una enorme población, con una enorme cantidad de recursos, sobre todo mineros de subsuelo, con una enorme capacidad agrícola y pesquera. Es el país cuya flota pesquera, pues más productos terminados del mar aporta en América Latina, y que tiene además una potencia turística en crecimiento y una marca gastronómica que ha sido fabulosamente bien utilizada por los diseñadores de su campaña turística. Sin embargo, mientras en Perú se ha ido dando todo esto, la democracia se ha estancado y ha retrocedido. ¿Por qué? Cuando precisamente se jodió el Perú en términos de que sus presidentes no pudieran terminar sus periodos. Bueno, como respuesta al desastre de los años 90, se hicieron las modificaciones constitucionales y también se aprovecharon el uso de figuras que estaban ahí escondidas en la legislación y en la Constitución peruana. Y vino esa amenaza, esa espada de Damocles sobre el cuello de quien sea que ganara las elecciones. Pero aquí viene el otro problema. El dibujo político peruano volvió a un proceso de bipartidismo y de lo que se conoce también en ciencias políticas, esa antinomia de votar más en contra de un candidato que tal vez a favor del ganador. Y tratando de no elegir al peor posible, se terminaron eligiendo a un expresidente como García, pese a haber tenido problemas en un primer gobierno, terminó ganando porque no se podía elegir a herederos
del fujimorismo, o a nuevos aventureros, como se le llamó a Ollanta Humala en su momento, de la izquierda latinoamericana. 4 años después gana Ollanta Humala porque no se podía elegir a Keiko Fujimori. Pero termina Humala y hay que elegir a Pedro Pablo Kuczynski, porque entre otras cosas no se podía premiar a otros actores políticos, o a Verónica Mendoza de la izquierda o a la propia Keiko como heredera de su padre en materia política. A partir de ahí, señores, con la elección de Pedro Pablo Kuczynski, un político veterano, ya incluso casi octogenario al momento de tomar posesión, inicia la parte aguda del proceso. Se comienza a buscar toda razón de la que pudiera valerse un Congreso dividido entre distintas fuerzas y donde los congresistas, haciendo uso de estas facilidades que ahora llaman democracia directa y de las que yo tengo mis serias dudas de si aportan o no, no creo en referendos revocatorios de mandatos, no creo en el uso de estos artilugios si no existieran razones de verdad reales, como incapacidad mental, como aquella de Abdalá Bucaram en Ecuador, o un verdadero abandono del poder, como hizo Fujimori, marchándose para no volver al exterior del país, o en algún caso de verdad grave, como pudiera ser una enfermedad que deje a un presidente sin la capacidad de tener mando. El Congreso de esta nación ha hecho un uso intensivo de este recurso de la vacancia o la incapacidad moral, encontrando en algunos casos apenas indicios, muchos de ellos ni siquiera pudieran calificarse de graves. Y cuando a Pedro Pablo Kuczynski, a PPK, se le destituyó de la presidencia de la República, quienes pensaban que iban a frotarse las manos, sustituyéndole y completando el mandato, adivine qué, le aplicaron la misma medicina. Y así se fue el gobierno de Vizcarra, y así se fue el gobierno de Merino, y así se fue el gobierno de Sagasti, y así llegó Castillo para organizar supuestamente el país. Castillo, Pedro Castillo, un personaje netamente de la antipolítica, surge en uno de los momentos de más alta polarización. También se votó contra, porque se votó contra otra vez, una heredera del fujimorismo. ¿Y se votó a favor de quién entonces? Bueno, de un político improvisado, al cual en las entrevistas no le podían hacer preguntas de macroeconomía, porque pasaba la peor de las vergüenzas, al cual no se le podía preguntar de procesos constitucionales, porque era un desconocedor de esos procesos, pero al cual una parte de ese pueblo peruano que ha sido, hay que decirlo, dentro de su proyecto social más lastimado, y sobre todo el que está del otro lado de la cordillera, del otro lado de los Andes, de los que viven hacia la Amazonía peruana. Para los que no lo saben, Perú es el país con más selva amazónica fuera de Brasil, y donde muchos entendieron que había que elegir a un representante pensando en clave de clase social. Este presidente, sin partido, con una fuerza sumamente frágil y escasa en el Congreso, sin prácticamente poder municipal, con escaso arraigo dentro de las élites comerciales dentro de su país, desde que llegó al poder, entonces estaba sitiado por las circunstancias. A eso se le sumaron los errores cometidos, los cambios de gabinete, porque ha cambiado, señores ministros, como se cambia de zapatos, como cambia el que tiene muchos zapatos, también hay que decirlo, ¿verdad? Y finalmente, en una situación donde como cambia de zapatos Rosendo, ciertamente. Y finalmente en una situación donde, señores, al perro flaco no le faltan pulgas. Vinieron los procesos de corrupción a sus allegados no políticos, no, familiares. Y esto puso el último clavo en un ataúd. Comenzaron los procesos de intento de votación en el Congreso. Hay que decir que hay unas figuras constitucionales que de lado y lado se acusan en no haber respetado. Esa discusión será interesante saberla. Si las motivaciones tanto para disolver el Congreso que intentó ayer el expresidente Castillo, hoy destituido, o las que el Congreso intentó que finalmente le hicieron prevalecer, ser arrestado cuando se marchaba, aparentemente la embajada mexicana. Adivinen quién bloqueó la embajada mexicana para que no llegara Castillo ahí. Parte del pueblo peruano sitió la embajada de esa nación para evitar que accediera nadie a pedir asilo político, y así las cosas. Hoy el resultado creo que nos permite hacer una reflexión para valorar, señores, lo poco o mucho que ande bien en nuestra democracia, para valorar lo poco que se le reconoce la madurez a la clase política dominicana. Yo sé que ese no es un discurso popular, pero es real. Podemos hacer incluso la comparación con cualquiera de los grupos políticos que ha estado al liderazgo de la gobernanza en otras naciones de nuestra América Latina por décadas. Hay muchas cosas que mejorar, hay muchas cosas que superar, pero que no nos veamos en una situación donde aparentemente nadie, a menos que baje de los cielos y sea el arcángel Gabriel, parece que va a poder en esa nación, en el esquema de hoy, completar un periodo de gobierno. Llévatelo, Cumbo.